Lectora, un podcast pensado por lectores para lectores. Hola a todos, mi nombre es Vanessa y conmigo se encuentra mi compañera Fabiana Trujillo. Hola Fabi. Hola Vane, hola a todos. Juntas les damos la bienvenida al episodio 27 de Tribu Lectora, un podcast pensado por lectores para lectores, donde la literatura es nuestro territorio y la lectura nuestra lengua común. En Tribu Lectora nos reunimos o intentamos reunirnos cada 15 días para hablar de un libro distinto, de su autor o autora, y también conversamos sobre las rutinas y rituales que han adoptado estos diferentes artistas, novedades dentro del mundo de la literatura, y al final compartimos nuestras recomendaciones, ya sea un libro, una pieza musical, una película o una serie. Bueno, pasaron más de 15 días desde el último Sí. episodio de Tribu Lectora, en realidad pasaron 4 meses. eh, en los que pasaron muchas cosas, pero acá estamos nuevamente tratando de retomar esta rutina de lecturas compartidas que tanto nos gusta a través del podcast. Y como siempre hacemos, queremos invitarlos también a compartir nuestro espacio de lectura en el club de lectura virtual que tenemos mensualmente. En este caso estamos preparándonos para una lectura enmarcada en un ciclo de ciencia ficción. En el mes de abril nos juntamos a conversar sobre ciencia ficción y las pioneras del género en una antología de cuentos. Y para el mes de mayo los estamos invitando a una lectura de un autor llamado Ted Chiang con una pequeña novela o un cuento largo, en realidad no estoy segura de cuál de las dos sea, pero llamado El ciclo de vida de los objetos de software. Sí, y en esta ocasión vamos a retomar una lectura que tuvimos el año pasado, en un ciclo en el que nos enfocamos más por las temáticas del lenguaje, la pérdida del lenguaje, y esa lectura le pertenece a una autora que, eh, para nuestra sorpresa y también satisfacción propia por haberla elegido para el ciclo del año pasado, resultó ser la ganadora del Nobel de Literatura del 2024. Estamos hablando de la surcoreana Han Kang y en esta ocasión conversaremos sobre la clase de griego. La pérdida del habla que sufre de nuevo no es cálida ni intensa ni nítida como hace 20 años. Si el primer silencio se parecía al del antes del nacimiento, el de ahora se parece al de después de la muerte. Si antes era como mirar el ondulante mundo exterior desde el fondo submarino, ahora se ha convertido en una sombra que se arrastra por la dura superficie, paredes y suelos, mientras contempla desde fuera la vida que transcurre en un gigantesco tanque cisterna. Podía oír y leer cualquier palabra, pero no podía abrir la boca y pronunciar sonidos. Era un silencio frío y extraño, como una sombra sin cuerpo, como el tronco vacío de un árbol muerto, como la materia oscura que llena el espacio sideral. 20 años atrás la había tomado por sorpresa que una lengua extranjera desconocida y no la materna quebrase su mutismo. Si ahora estaba aprendiendo griego antiguo en una academia privada era porque esta vez quería recuperar el habla por su propia voluntad. A diferencia de los otros alumnos, a ella no le interesaba leer a Platón, Homero, Heródoto en su idioma original, ni tampoco los textos posteriores en griego koiné. Si hubiera habido un curso de algún otro idioma que usara una escritura todavía más exótica que el griego, como el birmano o sánscrito, se habría matriculado sin el menor titubeo.
Escuchamos un fragmento de la novela La clase de griego de Han Kang. Lugares ficticios. No existen, es cierto, pero nos gusta habitarlos, comentarlos y compartirlos. Hablamos de los espacios de la ficción. Ahora para conversar un poco sobre esta autora vamos a iniciar, como solemos hacer, con algunos datos biográficos. En el caso de Han Kang, ella nació en Corea del Sur en el año 1970, estudió letras en la Universidad de Yonsei y después de graduarse trabajó durante 3 años como periodista. Además de esto, se mantenía con la escritura y ella también le dedicó tiempo en su día a día al arte y a la música, lo que también se refleja dentro de su obra. En 2024 se tradujo al español La clase de griego, que es su quinta novela, en la que la protagonista, como ya les comentamos un poco al inicio del podcast, la protagonista de esta historia pierde su capacidad de hablar y decide inscribirse en un curso de griego, no tanto porque tenga intenciones de dominar el griego, pero más bien como un método para recuperar su propio lenguaje. Algo muy interesante de esta novela en particular es que Han Kang comentó a Infobae que estuvo muy influenciada por los textos de Borges, lo cual creo que tanto a Vane como a mí nos sorprendió. Bueno, a mí me sorprendió mucho el alcance de Borges, ¿no? Hasta Corea del Sur. Sí, una cosa que nos pasa a veces con Borges es que decimos, bueno, tal vez porque como somos latinoamericanos y Borges es un escritor Sí, representativo de Latinoamérica, lo queremos poner en todo, pero vamos a agarrar un libro de una autora surcoreana y en la primera página lo nombran, entonces no nos pasa solo a nosotros. sí, Como vos decías, Fabi, bueno, la protagonista pierde el habla, ella también tiene algunos asuntos familiares irresueltos, como la pérdida de la custodia de su hijo. Y algo interesante también es que se encuentra en estas clases de griego con un profesor que está perdiendo de manera acelerada su vista, ¿no? También hay sí. otro guiño a Otro eco, Borges. sí, otro guiño a él, sí. Un profesor que acaba de regresar a Corea, a su país, después de pasar media vida en Alemania, y también en medio de una crisis por esta pérdida de su capacidad de ver, eh, y este encuentro, ¿no? Entre esta mujer que pierde el habla y este hombre que pierde la vista y qué posibilidades hay de que se construya un vínculo en torno a esto, ¿no? Sí, sí, así es. Lo cual también resulta, de cierta forma, mm, bueno, por no tener la palabra, la voy a volver a usar, interesante, pero más que eso, creo yo que la originalidad o las elecciones creativas, porque Han Kang decide precisamente que este vínculo se forme y se fortalezca alrededor de los otros sentidos, ¿no? Y en la novela se puede percibir eso, se puede percibir cómo los sonidos, el tacto son fundamentales para establecer estas conexiones entre personajes, sobre todo sobre estos dos protagonistas que no tienen nombre, debemos añadir también, lo cual también le agrega como mm, algo un poco más universal a la historia, ¿no? Poder tener personajes que no tienen características tal vez físicas definidas o nombres específicos, sino que le dan más apertura a ubicarnos ahí donde ellos están. Cuando comenzábamos, mencionábamos algo que nos sorprendió, que fue que en medio de la lectura de este libro, en el ciclo, una mañana nos levantamos con la noticia de que la Mm, autora había sido nombrada como la ganadora del Premio Nobel del sí, 2024.
cuando hablamos el día anterior a la entrega del Nobel, estuvimos tirando nombres, haciendo como una especie de pro de literario a ver quién ganaba el premio Sí. Nobel, y no pasamos ni cerca de los nombres que suponíamos, como casi todos los años, por otra parte. Pero cuando nos enteramos que ella había sido la ganadora del premio, bueno, fue como una sorpresa grata, ¿no? Pero bueno, traía a cuento esto del Nobel, eh, porque lo vamos a mencionar, obviamente, y comentarles algo de lo que dijo el jurado cuando justificó la elección de la coreana como la ganadora. Ellos mencionaron que fue reconocida por su intensa prosa poética que afronta traumas históricos y expone la fragilidad de la vida humana. Han Kang tiene una conciencia única de las conexiones entre el cuerpo y el alma, los vivos y los muertos, y con su estilo poético y experimental se ha convertido en una innovadora de la época contemporánea. Yo personalmente resalto la parte de las conexiones y el estilo poético. Me parecieron sumamente palpables al momento de leer y fue refrescante porque creo yo que llega un punto en el que cuando estás leyendo narrativa, a veces parece que estás dentro de la misma cadencia, como del mismo ritmo, y fue como escuchar otra canción, por decirlo así, otra melodía distinta. Fue refrescante, fue diferente. Y aprecio el toque poético también, creo que, sobre todo, bueno, no he leído mucha poesía desde hace algún tiempo, y en el club tenemos pendiente eso, pero sí, fue refrescante. Hay otro tema interesante que es el de la traducción, Fabi. Cuando leemos autores que no son de nuestra lengua materna, eh, hay casi una reescritura. Un trabajo que hace un traductor es casi Claro, volver a escribir un libro, ¿no? sí. Y bueno, en este caso una traducción además de un idioma que es sumamente ajeno a nuestra cultura. No tenemos ni siquiera una raíz común, entonces es un tema que por ahí vale la pena mencionar. La traductora es coreana, pero se llama Sunmei Yoon. Bueno, ella es coreana, pero creció y se educó en Buenos Aires. Y es una de las responsables de que hoy podamos leer a Han Kang porque ella fue la que insistió para traducirla, consiguió un subsidio en Corea para costear la traducción primero de La Vegetariana, publicada inicialmente por una editorial independiente argentina llamada Bajo la Luna, y después sus demás obras, ¿no? De hecho, ella es la que ha traducido todas las obras al español que conocemos de Han Kang. No me imagino la satisfacción que debió sentir ella, porque también ese es un trabajo y o sea, una visión, ¿no? Confiar en la voz de un autor, ponerle, apostarlo, debió sentirse muy bien. Y bueno, ya mencionamos unos cuantos temas que fueron principalmente la pérdida del lenguaje, lo cual incapacita a este personaje a comunicarse, pero también están las incapacidades que presenta el otro personaje, el personaje masculino, el del profesor, a medida que progresa su ceguera y cómo él se relaciona con el mundo.
Por otra parte, o la contraparte de perder un lenguaje es tratar de conquistar eso que se ha perdido, reconquistarlo, reencontrarlo. Y esto precisamente sucede a través de los sentidos y a través de aprender o el aprendizaje de un lenguaje totalmente distinto, como en el caso de la protagonista, de encontrar en esos sonidos diferentes algo que tal vez pueda remover lo que hay por dentro. En función de esto que vos decís del lenguaje perdido, hay un fragmentito que me gusta mucho que repasando un poco los subrayados de la lectura me encontré que habla sobre las motivaciones, perdón, no sobre las motivaciones, sino sobre las características que el profesor ve en su grupo de estudiantes como características comunes, ¿no? Él dice, hablan y caminan más despacio y no expresan mucho sus sentimientos. Seguro que yo también soy así. ¿Será porque es una lengua muerta y no se puede usar en la comunicación oral? Los silencios, los titubeos tímidos y las sonrisas calladas con que me responden los alumnos hacen que la atmósfera de la clase se vaya caldeando y luego se enfríe lentamente. Hay como una especie de estado de vida latente que asoma un poco en estas clases de una lengua muerta y que después se Sí, vuelve a su estado latente, ¿no? que creo que en parte se relaciona también con aprender un lenguaje, sea este un lenguaje vivo todavía, ¿no? O sea, hay cierto recelo, introversión por hablar lo que se desconoce y pronunciar eso que es distinto, que es extraño para nosotros. Otro punto que disfruté mucho de la novela fue el hecho de que, a pesar de que puede parecer eh, trágico, mm, el porvenir de estos personajes, tiene un toque esperanzador, ya acercándose al final de la historia, que no voy a revelar por si acaso, aunque seguramente ya muchos después de la elección y del Nobel tal vez ya tuvieron la oportunidad de leerlo, pero resulta muy esperanzador e inclusive un poco más positivo. No todo se ha perdido a pesar de que el lenguaje es tremendamente importante, pero hay nuevas formas de comunicar. Sí, y otra cosa que nos propone esta novela es, bueno, hay una escena, un momento en el que la mujer está tratando con un terapeuta que de manera lineal sugiere que los traumas que ella tuvo en su infancia y algunos episodios de su vida reciente provocaron esta pérdida del lenguaje. Pero la novela nos propone evadir o evitar esa noción plana del trauma. Cuando el terapeuta le dice todo esto, ¿sí? La muerte de su madre, la pérdida de su hijo, es lo que provoca esta fascia, la mujer dice, no, no es tan simple. O sea, lo piensa, ¿no? O lo escribe en una libreta Sí, y deja estas sesiones. Lo que la novela sugiere es que hay perder esta conexión con el mundo es más bien una regla, no una excepción. Que sí. todos lo tenemos o todos lo manifestaremos de alguna forma distinta. En este caso, el personaje lo manifiesta perdiendo el habla, la desconexión con el mundo, pero que esto es una regla, no una excepción. Y eso también es un planteo que nos deja la novela. Y bueno, y lo último, los últimos dos puntos que en la novela también se plantean o se encuentran, por una parte son la sociedad coreana o la forma de vivir en Corea del Sur. Sobre todo creo que con la explosión de la cultura surcoreana en los medios, ya no es tan distante para nosotros la vida en este país. Eh, Pienso yo, por ejemplo, lo más básico como el K-pop y los K-dramas y la comida que poco a poco han encontrado un lugar en Occidente y también muchos seguidores, muchas personas fanáticas. Entonces, cada vez se conoce más, se ha conocido más, pero creo que lo que se ha conocido es precisamente lo más,
superficial y fabricada, la parte más artificial La de la parte, sociedad. la parte más vendible también para Sí, Occidente, sí, ¿no? así Las es. cuestiones estéticas. Sí, sí, sí. El entretenimiento, todo esto, pero no se conoce a profundidad cómo es realmente vivir en una sociedad como esta, que es una sociedad altamente competitiva, que está en este momento atravesando muchos diferentes cambios sociales, políticos, y también, sobre todo para las mujeres, su lugar en la sociedad coreana es difícil porque siguen estando atadas a cierta tradición y a ciertas expectativas y no, tal vez no se nota tanto, pero sigue estando latente como esta desigualdad de género. Aquí en un momento conversamos con Vane sobre el nunchi, no sé si lo pronuncio bien, pero que es como una característica, una habilidad que tienen o que se espera que tengas cuando formas parte de esta sociedad para saber leer las situaciones, el contexto en el que te encuentras y no alterar de alguna forma las jerarquías sociales, porque este también es uno de esos países, sobre todo asiáticos, ¿no? Que conservan estas estructuras jerárquicas muy fuertemente. Sí, y bueno, el personaje, una de las cosas más violentas, entre paréntesis, perdón, una de las cosas más violentas, entre comillas, del libro, o sin comillas, en realidad, Ujú. es la relación o la situación de ella en cuanto al cuidado de su hijo y lo Sí, que hace su ex marido con ella, ¿no? Esto que vos decís de la desigualdad de género, eh, que es una cuestión contemporánea, no es un tópico del pasado en la sociedad coreana. Y bueno, saliendo de estos temas y entrando de nuevo en la cita o en el guiño a Jorge Luis Borges, el profesor de coreano, perdón, de griego antiguo, lee textos de Borges en algún momento de su vida cuando está haciendo este cambio, esta primera mudanza de Corea a Alemania, y después está obviamente el guiño, ¿no? De este escritor que se queda ciego, y este profesor que también está perdiendo su vista. Y hay un pequeño fragmento de de unas conferencias de Borges en las que él habla sobre esto y sobre lo que significa perder la vista que, bueno, queríamos compartir, ¿no? Él dice, poco a poco fui comprendiendo la extraña ironía de los hechos. Yo siempre me había imaginado el paraíso bajo la especie de una biblioteca. Otras personas piensan en un jardín, otras pueden pensar en un palacio. Ahí estaba yo. Era, de algún modo, el centro de 900.000 volúmenes en diversos idiomas. Comprobé que apenas podía descifrar las carátulas y los lomos. Entonces escribí el poema de los dones, que empieza. Nadie rebaje a lágrima o reproche esta declaración de la maestría de Dios que con magnífica ironía me dio a la vez los libros y la noche. Eh, bueno, estos dones, ¿no? Que menciona Borges y la contradicción. Tener miles de volúmenes a disposición y la incapacidad de leerlos. rituales de creación. Cómo los artistas liberan de sus mentes las tareas cotidianas para pasar a campos de acción en verdad interesantes. Muy bien, Vane, ya hemos llegado a la siguiente parte del podcast donde vamos a conversar sobre los rituales, sobre las rutinas y en este caso conversar un poco sobre el proceso de escritura, las reflexiones en torno a esto por parte de la autora de esta novela, Han Kang. Ella menciona que en su proceso de escribir, ya sea poesía o relatos breves, de igual manera pienso yo que novela o textos más largos, ella menciona que en ocasiones ha tardado entre 1 a 7 años en terminar sus libros
por lo que ha tenido que sacrificar aspectos preciados de su vida personal, tiempo sobre todo, para poder profundizar y detenerse a interiorizar las preguntas que ella se plantea cuando está escribiendo, que ella considera que son preguntas, cito, imperativas y urgentes, hasta el punto en que decido aceptar el sacrificio. Además de esto, ella dice que vive dentro de esas preguntas y que cuando ya logra llegar al final de ellas, puede encontrar ciertas respuestas a lo que está tratando de plantearse, ¿no? Pero no es sino hasta el final del proceso de la escritura. Creo yo que es también una forma de demostrar cómo un proceso creativo, la construcción narrativa, no resuelve la pregunta, sino tal vez, bueno, al menos en el caso de Han Kang, ¿no? Cuando ya se ha cerrado esa estructura, cuando ya se ha cerrado ese ciclo, esa historia, a veces creo que podemos pensar que la respuesta a algo que se plantea en un texto, personalmente, aparece en uno u otro punto, pero creo que ahí estamos leyendo por partes, ¿no? Quizás esto es más una invitación a analizar el todo o a cómo es ya tener eh, una idea total de la historia. Una cosa que me gusta de esta idea es que ella dice que llega al final de la pregunta eh, cuando termina el proceso, o sea, esto Ujú. llega cuando termina el proceso de escritura, pero que no es lo mismo a encontrar una respuesta, ¿no? Sí, La posibilidad de tensar al máximo la pregunta, que eso genere un algo como puede ser una novela, un poema, un libro, pero no necesariamente salir de ese proceso con la claridad de una respuesta, que puede parecer frustrante también, ¿no? sí. No, pero sí, es verdad. Y cuando yo me refería a respuesta, tampoco lo quise decir en el sentido literal de lo que pensamos por respuesta, ¿no? A veces una Claro. respuesta puede ser la mitad de una respuesta, una parte de la respuesta, otra pregunta. Otra pregunta. Hay unas preguntas que ella menciona, esto es parte de lo que fue el discurso de aceptación del premio Nobel, y que me parece que además son las preguntas que también quedan flotando en la clase de griego, que son ¿por qué el mundo es tan violento y doloroso? Y sin embargo, ¿cómo puede el mundo ser tan hermoso? Creo que es algo que la literatura también trata, ¿no? El arte también, en sus diferentes expresiones. Y el arte ofrece una puerta a encontrar belleza, a pesar de que haya dolor. Creo que es eso también en parte, ¿no? Pienso yo, como alguien que aprecia el arte, qué es lo que siento cuando estoy apreciándolo, cuando estoy leyéndolo, observándolo, escuchándolo. Y en ocasiones, no sé si te ha ocurrido que una obra puede conmoverte y puede también hacerte sentir de una manera tal vez un poco más, eh, a veces quizás pesimista o triste, porque se ve reflejada una parte de la realidad del mundo, de lo que vivimos, pero por otra parte tiene una cuota de belleza también. Entonces, me gusta esa dicotomía o ese juego entre fuerzas, ¿no? Que es, o que supone el dolor, lo trágico, lo terrible, pero lo hermoso que puede haber, o por ejemplo las conexiones humanas y cómo eso puede salvar un poco dentro de todo eso, ¿no? Antídotos tribales. Recomendaciones que pueden neutralizar o contrarrestar los efectos de los venenos contemporáneos. Ahora vamos a conversar un poco sobre la parte final, nuestras recomendaciones. Eh, Aquí tenemos unas cuantas recomendaciones. La primera es otra obra de Han Kang que es muy conocida, que es La Vegetariana.
Eh, Después también, esto es un poco más, un texto más infantil, que se llama, es una, no sé si sería un cuento largo, una mini novela, un libro pequeñito, El Club de los Raros. Es un libro muy lindo que, bueno, coincidió que lo encontramos por el mismo tiempo que estábamos leyendo esto, del autor Jordi Sierra y Fabra, que está un poco basado en su experiencia personal de tartamudez cuando era niño, que se llama El Club de los Raros. Y es un libro muy lindo para leer con los niños cuando uno quiere trabajar a veces estas cuestiones del acoso escolar o de cómo se segrega o se estigmatiza a quien tiene estas dificultades, por ejemplo, en el habla, pero también cómo esto puede convertirse en una excusa para que todos nos veamos como raros, ¿no? Porque en definitiva todos tenemos alguna cosa que nos hace raros y eso también nos conecta Sí, con los demás, ¿no? Es un libro muy lindo, así que también lo recomendamos, para niños, pero también para adultos. sí. Y en cuanto a, bueno, películas, series, una película que simplemente es bellísima, es que no, Con ánimo de amar, de Wong Kar-wai, que en inglés creo que es In the Mood for Love, que es preciosa y visualmente, bueno, en general, creo que cualquiera que la ha visto puede coincidir en que está muy bien hecha y la historia entre estas dos personas un poco también se relaciona con la historia de esta mujer y este hombre del que acabamos de conversar, cada uno atravesando un proceso en el que están perdiendo su conexión personal con sus parejas y se encuentran el uno al otro y también encuentran la forma de expresarse y comunicarse eh, en medio de las dificultades y en medio de lo que cada uno está viviendo. Entonces sí, muy recomendada. Y después está, en español es Vidas Pasadas, ¿verdad? Sí, También una película coreana. em, y una de las cosas divertidas, si se quiere, de esta película, bueno, la historia es de dos niños, un chico y una chica, que se separan en algún momento de su primera adolescencia, sería, ¿no? De su infancia, y se buscan y se encuentran mucho tiempo después. Y la niña, una de las cosas que la niña quiere es ser escritora, pero se quiere ir de Corea para escribir. Entonces le sí. preguntan por qué, y ella dice porque los coreanos no ganan premio Nobel. Entonces, Hasta el 2024. hasta el 2024, exacto. Es muy divertido el guiño ese, porque además la película es previa Sí. a la nominación de Han Kang como Nobel. Entonces, bueno, también hay una historia ahí de dos personas que se encuentran y hay que ver, ¿no? Si logran conectarse, qué pasa con esa conexión. En series tenemos una recomendación que va un poco más a lo... Tiene que ver con formas distintas de comunicarse, pero también formas distintas de ser. En este caso, por ejemplo, de las personas que son más bien neurodivergentes, que se pueden encontrar en el espectro del autismo, por ejemplo. Esta serie se llama Atypical, sigue la historia de un chico que está dentro del espectro del autismo, su día a día y las interacciones y vínculos que forma y las maneras en las que él se comunica con el mundo eh, se pueden comunicar, ¿no? O la sencillez con la que a veces podemos dar por sentada la comunicación, que no es así para todos. Bueno, Fabi, llegamos al final de este episodio 27 de Tribu Lectora. Uh. Los invitamos, sí, sí, estamos contentas de haber regresado. Se logró. Vimos la luz al final del túnel. Sí. Em,
Los invitamos al ciclo que estamos transitando actualmente, que es Mutación del Porvenir, un ciclo en el que estamos compartiendo lecturas sobre ciencia ficción. El próximo encuentro es en el mes de mayo. Vamos a leer al autor Ted Chiang y están cordialmente invitados y también a seguir con nosotros ahora que regresamos. Esperamos quedarnos por un tiempo más. Los invitamos al siguiente episodio para que puedan escuchar con nosotras y conversar de estos temas en Spotify y en YouTube, Sí, para seguir leyendo, pensando, hablando y degustando libros. Hasta la sí. próxima, Fabi. Chao, Vané. Tribu Lectora.